Hay canciones que definieron una época. Clásicos del rap que escuchaste mil veces. Y en muchas de ellas, la voz que quedó grabada en tu cabeza era la de este hombre. Con apenas unas líneas, transformaba cualquier canción en un éxito. No necesitaba autotune. Su voz así tal cual era suficiente. Los mayores clásicos del rap West Coast y más allá no serían los mismos sin él. Porque sin Nate Dogg, el West Coast nunca hubiera sonado igual. Pero su historia va más allá de los coros. Esta es la historia de Nate Dogg, el King of Hawks. Nathaniel Dwayne Hale nació el 19 de agosto de 1969 en Clarksdale, Mississippi, una pequeña ciudad conocida más por su historia con el blues que por las oportunidades que ofrecía a sus jóvenes. La vida ahí no era fácil, la pobreza era común y las opciones eran pocas: trabajar, sobrevivir o rezar. Y Nate creció rodeado de esas tres cosas. Su familia era profundamente religiosa. Su padre Daniel Lee Hale era pastor en una iglesia y su madre Ruth Holmes también era parte activa del coro de la congregación. En casa la música no era un lujo ni una distracción, era parte de la vida cotidiana. Pero no era cualquier música, era música de iglesia, himnos espirituales, voces armonizadas, manos al cielo. Su infancia estuvo marcada por esa rutina: escuela, iglesia y música. No había fiestas ni hip hop, solo fe, familia y espiritualidad. Pero esa estabilidad se rompió cuando sus padres se separaron. El divorcio cambió por completo el rumbo de Nate. Su madre tomó la decisión de mudarse con él y sus hermanos al oeste del país, buscando un nuevo comienzo. Y con 14 años, dejó el sur para aterrizar en Long Beach, California. Fue como llegar a otro planeta. De los campos tranquilos de Mississippi a los bloques ruidosos de Long Beach, del gospel al gangster rap, del silencio al caos. A mediados de los 80, Long Beach era un hervidero de pandillas, drogas, violencia, pero también de música. El G-Funk aún no existía, pero estaba naciendo en las calles, en los parques, en los garajes. Nate, que venía con una educación rígida y religiosa, se encontró de golpe con otro mundo, pero se adaptó. Y no tardó en empezar a conectar con otros jóvenes que también estaban metidos en la música. Asistió a Long Beach Polytechnic High School, donde también asistió su primo Calvin Brothers, mejor conocido como Snoop Dogg, y Warren Griffin, más tarde conocido como Warren G. A la edad de 17 años tomó una decisión inusual. Abandonó la escuela secundaria y se alistó en la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Sirvió durante 3 años como especialista en municiones, estando destinado en Camp Shuao, en Okinawa, Japón, como parte del batallón de preparación de material del tercer grupo de apoyo al servicio de la fuerza. Fue dado de baja honorablemente en 1989. Su servicio militar concluyó justo cuando el movimiento del hip hop de la costa oeste comenzaba a ganar un impulso significativo. Cuando volvió se reencontró con Snoop y Warren. Los tres eran jóvenes sin recursos pero con talento. Comenzaron a juntarse para improvisar, grabar demos y crear una identidad propia. Fue entonces cuando formaron el grupo 213, en referencia al código de área de Long Beach. Mientras todos querían ser los mejores raperos, Nate quería cantar, pero no cantaba como en la iglesia. Había algo nuevo en su estilo. Su voz era suave pero firme, profunda pero melódica. Era gospel callejero. Warren era el medio hermano de nada menos que Dr. Dre, quien por entonces ya era un productor de renombre, habiendo sido parte fundamental de NWA. Un día Warren le llevó una cinta de demostración donde estaban sus dos amigos, Snoop rapeando y Nate cantando. Dre la escuchó y no tardó en llamarlos. Fue el inicio de todo. En 1992, Dre estaba preparando lo que sería uno de los discos más importantes de la historia del rap, The Chronic, un álbum que redefiniría el sonido del West Coast, introduciendo el G-Funk, un estilo que mezclaba sintetizadores funk, bajos pesados y ritmos relajados. Pero Dre necesitaba más que beats, necesitaba voces que lo acompañaran. Ahí entró Nate.
Su voz apareció por primera vez al final de la canción These Nudes, donde soltó solo unas líneas, pero bastaron. Su tono era tan único, tan profundo, tan cargado de melodía, que todos querían saber quién era ese tipo que no rapeaba, pero sonaba tan calle como cualquiera. Luego apareció en Lil Ghetto Boy, donde hizo lip sync del coro, que era un sample. Después de The Chronic, en 1993, Nate hizo aparición oficial en la canción Indo Smoke, junto a Warren G y Mr. Grimm. El tema apareció en la banda sonora de la película Poetic Justice. Con su nombre ya circulando en la industria, Nate Dogg se convirtió en una de las armas secretas de Death Row Records. Aunque no era el más mediático ni el que salía en las portadas de los discos, era quien se quedaba en la memoria. Después vino la explosión de Snoop con Doggy Style a finales de 1993, y Nate volvió a aparecer, ahora en el clásico Ain't No Fun. Esa canción es un himno del West Coast, y el gancho de Nate es posiblemente uno de los coros más memorables de toda la historia del rap. Desde ahí ya no hubo vuelta atrás. Una nueva estrella había nacido, sin necesidad de rimas, sin 16 barras. Nate cantaba, y nadie sonaba como él. Poco tiempo después, esa química que ya había mostrado con Warren G comenzaría a florecer con fuerza propia. Ambos llevaron el sonido de Long Beach al mundo. En 1994 lanzan Regulate, como el primer sencillo en la banda sonora de la película Above the Rim, y más tarde del álbum debut de Warren G, una colaboración que no solo consolidó la carrera de Warren G, sino que catapultó a Nate Dogg. Regulate fue un gran éxito. El beat relajado, los versos callejeros de Warren y el coro melódico de Nate crearon una fusión perfecta entre lo gangsta y lo suave. Nate cantaba con una calma tan intensa que parecía imposible que estuviera describiendo un asalto en la calle. Era esa contradicción, esa mezcla entre serenidad y amenaza lo que lo hacía tan hipnótico. La canción alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100 y fue nominada al Grammy a la mejor interpretación de rap por un dúo o grupo. La distintiva voz de Nate Dogg era descrita como transformadora. Se observó que podía hacer que letras ofensivas y peligrosas sonaran menos peligrosas y menos ofensivas. Su voz no se limitaba a cantar melodías, sino a infundir a las pistas una profundidad emocional y una calidad sonora que trascendía el contenido lírico explícito. Tenía una habilidad particular para hacer que las canciones fueran pegadizas y atemporales. Esto actuó como un puente sonoro crucial, haciendo que el rap más crudo fuera más accesible para una audiencia más amplia y generalista. Lo lógico era que preparara su álbum debut, pero en Death Row las prioridades eran otras. Mientras tanto, Nate aprovechaba cada oportunidad para colaborar. Ese mismo año se une a Thug Life, el grupo liderado por Tupac, en el tema How Long Will They Mourn Me, incluido en el álbum Thug Life Volume 1. La canción un lamento melódico por los amigos caídos. La conexión con Tupac no terminaría ahí. En 1996, ya con Pac como parte de Death Row, Nate Dogg contribuyó en el icónico álbum doble de Tupac All Eyes on Me, apareciendo en canciones como All About You y Scandalous. A lo largo de estos años, Nate seguía construyendo una discografía paralela a través de sus colaboraciones. Era uno de los artistas más escuchados de la escena, pero seguía sin un álbum en solitario. Esto se debía a que aunque su primer proyecto ya estaba grabado bajo el nombre de G-Funk Classic Volume 1, su salida se mantuvo en pausa. Fue lanzado en 1997, pero sacado del mercado una semana después. Death Row no lo consideraba prioridad, y mientras la tensión interna en la disquera crecía, Nate comenzaba a sentirse estancado. Y finalmente, cuando la situación se volvió insostenible,
decidió romper lazos, pero no fue tan simple. El material grabado para su álbum debut quedó retenido. Nate tuvo que iniciar una batalla legal para poder liberar esas canciones y sacarlas de manera independiente. Finalmente, tras años de espera, el 21 de julio de 1998, Nate logró lanzar su álbum debut, G-Funk Classic Volume 1 and 2, esta vez bajo Breakaway Entertainment. El disco era una combinación de canciones grabadas en sus años en Death Row y nuevo material, distribuido en 2 volúmenes. A pesar de su calidad, el álbum nunca obtuvo mucha exposición tras su lanzamiento, pero incluyó temas notables como Nobody Does It Better con Warren G y Never Leave Me Alone con Snoop Dogg. Always into something, that's my name. Only out for money, hey, cause that's the game. Tell me that temptation. Ooh, is there. Para finales de los 90, Nate Dogg ya era una figura conocida en el hip hop, pero lo que vendría después lo transformaría en algo más grande. En 1999 se unió a Snoop Dogg y Exhibit en el tema Bitch Please, del cuarto álbum de Snoop No Limit Top Dog, que volvió a colocar a Snoop en los reflectores tras su salida de Death Row. Ese mismo año Nate sería reclutado nuevamente por Dr. Dre para participar en su esperado regreso, el legendario álbum 2001. En este proyecto Nate aparece en 2 momentos claves, primero en Explosive y de manera más memorable en la nominada al Grammy The Next Episode, en donde cierra la canción con una línea que se volvió inmortal, Smoke Weed Every Day. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Way. All the true gangsters know Nate ain't never loved no hoe. Al año siguiente, el rap de la costa oeste estaba viviendo uno de sus momentos más épicos con el Up Smoke Tour, una gira monumental encabezada por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Ice Cube, entre otros. Era la gira soñada para los fans del rap de la costa oeste y un evento histórico para la cultura. Pero en medio de este tour, Nate Dogg sería arrestado. Nate estaba metido en problemas legales y enfrentaba cargos por posesión de armas, amenazas criminales, secuestro y violencia doméstica supuestamente hacia una antigua novia. Fue entonces cuando Dr. Dre tomó una decisión. No iba a dejar que la gira más grande de su carrera siguiera sin Nate Dogg. Pagó una fianza de $1 millón para que pudiera salir y unirse a la gira. Cuando Nate finalmente apareció en el escenario, fue una locura. Los fans se volvieron completamente locos. Nadie lo esperaba. Con el lanzamiento de 2001 de Dr. Dre, Nate Dogg entró en una nueva etapa dorada, pero esta vez no como una promesa, sino como el sello de garantía del éxito. Su voz se volvió omnipresente y desde inicios de la década de 2000 estuvo en prácticamente todos los hits importantes del rap. Ese mismo año, en 2000, en Bitch Please 2, Eminem retomó el clásico de Snoop Dogg para darle una secuela en su tercer álbum de Marshall Mathers LP, con una alineación de lujo: Dre, Snoop, Exhibit y Nate Dogg. Más tarde ese año, en un terreno un poco más underground, Nate también brillaba, en Ono junto a Mos Def y Pharoahe Monch. Su coro aportaba melodía a una canción agresiva. En 2001, Ludacris venía en ascenso y con Area Codes tuvo un gran éxito, en gran parte gracias al pegajoso e icónico coro de Nate. La canción fue nominada al Grammy y se convirtió en un clásico. La voz de Nate fue el alma de la canción y sin él jamás habría tenido ese mismo impacto. Whatever it is, they love it and they just won't let me be. I handles my beat. En su debut, Fabolous no podía darse el lujo de fallar, por eso incluyó a Nate Dogg en su primer sencillo Came the Night, y funcionó. La canción fue un éxito inmediato, se posicionó en el top 25 del Billboard, y presentó a Fabolous al mundo con un aura de credibilidad que solo Nate podía otorgar.
can't deny it. I'm a fucking rider. You don't wanna fuck with me. Yeah. En Lay Love, Snoop volvió a llamar a la familia, Nate, Bush Cassidy, Master P y S.I.D.S. La canción fue un éxito y el coro de Nate, tan melódico como amenazante, volvía a ser la columna vertebral. For the nigga who be talking loud and holding his talking shit, he better lay low. Ese mismo año Nate lanzaba su segundo álbum, Music and Me. Aunque no tuvo la promoción masiva de otras producciones, el disco fue una joya para los fans del G-Funk, con colaboraciones de Snoop Dogg, Dr. Dre, Exhibit, Corrupt, Ludacris, Fabolous, entre otros. I got love for my homies who be rolling with me. Para 2012, uno de los temas más intensos de Eminem, Nate no solo participó, lo inmortalizó. Till I Collapse es una canción que se convirtió en un himno para atletas, soldados y millones de oyentes que buscaban motivación. Aunque nunca fue un sencillo oficial, es una de las canciones más reproducidas de Eminem en plataformas, y eso es en parte gracias al poderoso coro de Nate Dogg, que sigue sonando 2 décadas después. Till the room comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth. Con Dub C, Nate entregó otra joya cargada de West Coast, donde el sonido crudo se equilibraba con su estilo vocal melódico, aportando esa dualidad que tanto lo caracterizaba. I'm the streets. I'm gonna stay fly. Ese año también se destaca en otra colaboración con Exhibit en My Name. When you niggas be talking, saying my name, seems like your mouth is not connected to your brain. Para 2013, uno de los mayores logros de 50 Cent y Nate en esta era, 21 Question, no solo fue un éxito, fue un fenómeno mundial. La canción llegó al puesto número 1 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en un clásico del rap. Nate Dogg dominó el sencillo con su coro suave, demostrando que podía ser callejero y sentimental al mismo tiempo. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down? En 2003, Ice Cube, Dub C y Mac 10 necesitaban una voz que representara a la costa oeste entera. Llamaron a Nate. Gangsta Nation fue la carta de presentación del segundo álbum de Westside Connection, y otra muestra de que cuando se trata de unir estilos, generaciones y sonidos, Nate Dogg era el puente perfecto. This game right here is rough as fuck. These hoes out here about the bucks. Ese año también, entre comillas, se lanzó su tercer álbum titulado Nate Dogg. ¿Por qué entre comillas? La historia de este álbum es compleja. Fue pirateado ese año y después publicado varias veces en años posteriores, lo que afectó en su rendimiento y pasó desapercibido. Después de años de caminos paralelos, finalmente se concretó uno de los regresos más esperados en el West Coast. El trío original de Long Beach, conocido como 213, formado por Nate Dogg, Snoop Dogg y Warren G, volvía a reunirse formalmente para lanzar su primer y único álbum como grupo, The Hard Way. El sencillo principal, Groupie Love, fue un éxito comercial, pero el álbum en sí era un viaje sonoro por las calles de Long Beach, mezclando nostalgia, lujo y calle, con ese sello clásico que los tres habían cultivado desde los 90. Y como siempre, Nate era el pegamento que unía las piezas. Su voz suave y dominante le daba cohesión al proyecto. Ese mismo año, Nate colaboró con Jadakiss en Time's Up, donde demostró su versatilidad absoluta. Podía sonar igual de poderoso sobre beats del East Coast. También incursionó en el R&B junto al cantante Houston, acompañado de Chingy y I-20. Para 2006, Eminem volvió a llamar a Nate para una canción incluida en su compilado Curtain Call. Shake That era un track para clubs y fue un gran éxito. La química entre ambos era innegable y la canción fue nominada al Grammy, reafirmando que cada vez que Nate se subía a un beat, algo pasaba. Su coro melódico, provocador, bailable y con voz más grave de lo normal, llevó la canción al siguiente nivel. Ese año también colaboraría con Mobb Deep en Have a Party.
A medida que avanzaban los años, Nate seguía colaborando, pero con menos frecuencia. Estos años estuvieron marcados por graves problemas de salud. Nate tuvo que cambiar su estilo de vida a un estilo de vida más saludable, debido a que su médico le dijo que tenía el corazón agrandado. Lastimosamente, en diciembre de 2007, a la edad de 38 años, sufrió un derrame cerebral, dejándolo parcialmente paralizado. A pesar de la gravedad de su condición, personas cercanas a Nate confirmaron que estaba haciendo un progreso significativo y había recuperado completamente la memoria, que estaba recibiendo terapia y estaba completamente alerta y consciente. Aunque el panorama parecía alentador, en septiembre de 2008 sufrió otro derrame y su estado nunca volvió a ser el mismo. Y lamentablemente el 15 de marzo de 2011, el mundo del hip hop perdió a una de sus voces más icónicas. Nate Dogg falleció a los 41 años debido a las complicaciones relacionadas con múltiples derrames cerebrales y con la insuficiencia cardíaca congestiva. La noticia fue un golpe fuerte para toda la cultura y una larga lista de artistas expresaron su dolor y respeto públicamente. No era solo un colaborador, era un símbolo del sonido West Coast, la voz del G-Funk y la voz que definió una era. Snoop Dogg, su primo, amigo y colaborador de toda la vida, tuiteó: "Perdimos a una verdadera leyenda del hip hop y el R&B, uno de mis mejores amigos y un hermano para mí desde 1986, cuando éramos estudiantes de segundo año en Poly High. Tú pusiste la G del G-Funk, pusiste el 1 en 213 y dejaste tu huella en todos con los que trabajaste. Te extraño, estoy muy triste pero tan feliz de haber crecido contigo y te veré de nuevo en el cielo, porque conoces el eslogan, todos los perros van al cielo". El 26 de marzo de 2011, 11 días después de su fallecimiento, la ciudad de Long Beach se vistió de luto para despedir a uno de sus íconos más queridos. El funeral de Nate Dogg se realizó en el Queen Mary Dome, y aunque él había nacido en Mississippi, Long Beach era su verdadero hogar, el lugar que vio nacer su legado musical. Nate fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park. Nate Dogg no fue un rapero tradicional, tampoco un cantante convencional. Fue algo distinto, fue la voz que unió mundos, entre versos crudos y melodías suaves, entre la calle y la radio, entre el rap más callejero y el éxito comercial. Con tan solo unas líneas, convirtió una canción en un clásico instantáneo. Su presencia era garantía de calidad, no necesitaba protagonismo para ser inolvidable. Su aporte era preciso, único e irreemplazable. Desde sus días en el coro de la iglesia hasta el éxito más grande del mundo, Nate Dogg escribió una historia sin pretenderlo, dejando un legado que sigue vivo cada vez que suena.